buenas noches. Hoy voy a empezar con una pregunta y quiero que la dejes entrar hasta donde duele. ¿Qué pasaría si eso que tanto te duele, esa herida que llevas años intentando sanar, no estuviera ahí para ser sanada? Si realmente eso que tanto te duele está allí justamente en la esencia del ser para revelarte algo que ninguna otra cosa en la vida podría enseñarte, es una pregunta súper importante que tenemos que empezar a cuestionarnos y a tenerla ahí sobre la mesa, porque hay partes de nosotros que están allí, no necesariamente para ser reparadas, sino porque vienen a revelarnos algo. Así que le voy dando la bienvenida a todos los que se están conectando por aquí en YouTube, por aquí en TikTok, por aquí en Instagram. Bienvenidos a todos los que se conectan. Vayan escribiéndome desde dónde están conectados. Y como siempre, es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Así que hoy no venimos a arreglarnos, hoy venimos a comprendernos, porque a veces eso es lo que realmente sana en la mayoría de los casos. Muchas veces estamos buscando cómo sanarme, cómo repararme, cómo quitar esto que siento que está mal en mí. Y siempre he dicho que cuando nosotros entendemos nuestra historia, resignificamos, comprendemos nuestro diseño, la cosa cambia, porque a veces no necesitas reparación, lo que necesitas es comprensión. Así que hoy voy a hablarles un ratico sobre ese famoso Quirón. Yo sé que muchos siguen cuentas de astrología y hoy le vamos a dar un toque diferente. Y Quirón está entrando en Tauro, por eso vamos a hablar de este tema. Y si Quirón, esa palabra, no te dice nada, quédate porque vengo a darte un poquito, a explicarte un poquito de esa parte astrológica y que no solamente tiene que ver con la astrología, también tiene que ver con la mitología. Y como muy bien decía Carl Jung, nosotros vivimos en arquetipos y esto es un arquetipo que es muy interesante comprender, ya que forma parte de nuestra historia. ¿Y de qué se trata ese famoso Quirón, no? Astrológicamente es una posición que está en nuestra carta, pero en mitología Quirón era un sanador súper sabio que curaba a todos los que llegaban. Él iba por el mundo tratando de formular remedios, medicinas, para poder sanar su propia herida, porque él había sido herido con una flecha que tenía un veneno. Por lo tanto, él se dedicó a tratar de conseguir una medicina para sí mismo y cargaba esa herida que no cerraba, y desde esa herida que no cerraba fue, o digamos, gracias a esa herida que no cerraba, fue que él viajó por el mundo, se movió y quiso formular muchas medicinas. Ninguna de esas medicinas le funcionó a él, sin embargo, logró aportarle un montón al mundo. Entonces, desde eso, justamente que no lo podía curar a sí mismo, logró sanar a los demás. Y todos, absolutamente todo ser humano tiene esa parte que sentimos que es defectuosa, esa parte que escondemos de las fotos, que escondemos de las conversaciones, digamos, escondemos en eso que creemos que tenemos que ser, y no es una parte de nosotros que mostremos tan fácilmente, pero que absolutamente todos los seres humanos la tenemos, ¿ok? Entonces, esa herida la cargas desde el momento del nacimiento, porque Quirón es un punto matemático en nuestro mapa existencial que marca cuál es esa herida que trae el alma o que trae la conciencia o que viene por default como programación de nuestro sistema. Entonces, allí no es algo que tú dices, bueno, Quirón, la herida por la mamá que tuve o por el papá que tuve o por la historia que me tocó vivir. No, Quirón es el punto que tiene que ver con esa, desde el momento de tu nacimiento está allí marcado, ¿ok? Y para algunos puede ser sentirse menos, sentir que hay algo malo en sí mismo, sentir que tienen un Quirón en casa 2, por ejemplo, es como la herida del dinero, es como que definitivamente el dinero no llega, hay algo malo en mí porque
es una herida que no logro sanar, siempre pasa algo con todo lo que tiene que ver con el valor, con mi valor, con el dinero. Para otros es la comunicación, para otros es el hogar, para otros es los proyectos, los emprendimientos, los hijos. Y digamos que va moviéndose dependiendo de cada mapa en algún lugar específico de su mapa astrológico. Y digamos, si no lo sabes dónde está, bueno, puedes sentirse como esa sensación de que algo está mal desde que naciste, esa sensación, eso que vienes trayendo de que dices, toda la vida yo he sentido que tengo esto, como que esta parte de mí está defectuosa. Y puedes haber pasado muchos años peleando con esa herida, queriendo taparla, queriendo corregirla, queriendo incluso engañarte a ti mismo, haciéndote creer que esa herida ya no existe, que eso ya no, porque ahora yo soy una persona que pienso positivo. Y cada vez que crees que la venciste, vuelve. Por eso es que hay muchas personas que dicen, bueno, pero si ya yo trabajé esto, ¿por qué esta situación se me vuelve a repetir? ¿Por qué esto está volviendo a aparecer? ¿Por qué lo estoy volviendo a sentir? Y es porque tiene muchas veces que ver con esa parte con esa parte que marca Quirón en nuestro mapa existencial. Entonces digamos que la paradoja o el tema con Quirón es que la herida y el don viven en el mismo lugar. Eso que sientes que más te ha dolido es exactamente donde está tu capacidad de poder de entender a otros que duelen igual. Es donde se desarrolla la capacidad de poder tener esa palabra, esa capacidad de conectar, esa capacidad de tener empatía para con esas personas. Yo soy una de las cosas que siempre les he dicho, es que tenemos que recordar que esta vida no se trata de nosotros, sino se trata de eso que nosotros vinimos a brindarle a la vida. Y Quirón forma parte o es la piedra angular, esa parte importante de ese proceso. Porque justamente allí, entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué a mí me duele esto? Porque siento que tengo este fallo, porque siento que me está faltando esto, o porque siento que esto está mal en mí. Porque eso es lo que ese dolor específico es lo que te va a llevar a buscar conocimiento, sabiduría, herramientas, vivir experiencias, sentir experiencias, pensar experiencias que luego van a ser muy funcionales para poder llevarte al mundo. Digamos, hay situaciones que tienen que ver con Quirón, con ese dolor, que muchas personas terminan dedicándose a esto y siendo muy exitosos. No necesariamente todo es donde me duele, justamente es donde habita mi don y tengo que generar un oficio con esto. Puedes tener cualquier oficio, pero desde ese oficio que estás ejecutando, en tu diario vivir, en cada acción de vida, tú puedes, digamos, llevar esa parte de ti al mundo. Por ejemplo, una persona que, digamos, debido a ese Quirón, dependiendo de la posición, Quirón probablemente en una casa 4, por ejemplo, puede ser una persona que nace sintiéndose que no pertenece, se siente abandonado, por más que puede tener la familia y la familia decir te amamos, es como hay algo en mí que yo no me siento que pertenezco a ese sitio. Entonces, digamos, en esa sensación de abandono, de no pertenencia, termina dando o siendo ese amigo, esa amiga, ese jefe, ese compañero de trabajo que siempre te hace sentir en casa. Entonces ahí hay un don que no necesariamente es el oficio, pero que sí te permite brindar esas habilidades y compartirte con el mundo desde allí. Por ejemplo, para personas que sintieron que digamos, se sintieron invisibles, ¿no? Aprenden a ver a las personas que se sienten invisibles y los hacen sentir vistos. ¿Por qué? Porque como eso me duele tanto, yo no quiero causarle ese dolor al otro. Increíblemente, esta parte de nosotros, ese código que está allí, porque al final termina siendo un código en nuestra programación energética, es justamente lo que nosotros nos permite tener esa parte humana, esa parte sensible, esa parte de nosotros en donde sabemos que es nuestro talón de Aquiles y que al dolernos tanto seríamos incapaces de generar ese dolor al otro. Entonces
siempre vamos a actuar de forma contraria y darle la medicina a esa persona que puede sentirse o estar sintiendo lo mismo, porque Quirón tiene esa habilidad, es decir, nos da el don de poder decir, esta persona puede estar necesitando esto. No nos genera rechazo, sino al contrario, nos genera empatía. ¿Qué es importante entender? Entonces, que muchas veces esta posición marca esa eterna búsqueda de medicina y es a donde digo, mira, yo tengo que ser muy honesta porque probablemente esa parte nunca va a sanar, nunca vas a sentirte pleno en donde está esa posición. Entonces, allí es la comprensión de que esto no es un defecto, sino que es parte de una sensibilidad afilada. Entonces, ¿para qué? Para entender que no sanas a pesar de la herida, sino que sirves al mundo a través de ella. Y es por esto que pelear con esa parte de ti es pelear con tu propio don. Entonces hay muchas personas queriendo buscar como, sí, pero ponte al servicio, reconócela, intégrala, porque cuando dejas de pelear con esa parte de ti es cuando por fin comprendes. No es que la vas a borrar, no es que la vas a eliminar, es un tema de aprender o hacer el trabajo para integrar esa parte, para que esa parte de ti deje de ser como esa sensación de que te deje de generar esa sensación de vergüenza o esa sensación de culpa o esa sensación de no suficiencia o una percepción de inferioridad y empiece a convertirse en una brújula que te guíe en el camino, sobre todo en ese para qué tu alma eligió venir a este mundo. Y como les decía, comprender la herida libera, o sea, nos libera un montón, comprenderla nos ayuda a entender, con razón, o sea, es como que esta parte de mí, y sí, soy esa persona que soy muy hábil dándole lo contrario a las demás personas, aunque yo no lo sienta. A veces, en muchos casos, diríamos, ojalá solamente el comprenderla, el entenderla, va a hacer que ya también yo pueda vivir feliz. A veces se requiere mucho más que eso, porque bueno, va a depender de la persona. Hay heridas que es como el cuerpo humano, es tal cual. Hay personas que somos menos sensibles al dolor, tenemos una tolerancia al dolor bastante alta, y hay otros que son súper sensibles. Lo mismo pasa con estos marcadores, con estos códigos que forman parte de nuestra programación. Hay quienes son mucho más sensibles y de verdad no pueden ni caminar porque la herida se siente que está en la planta del pie y para otros, bueno, la herida se siente que está en un dedo. Entonces puedo operar. Es lo mismo. Entonces, para algunos, el simple hecho de comprenderla e integrarla ya es suficiente para poder avanzar con paso firme, con intención y propósito en la vida. Para los otros puede que sea tan dolorosa que el simple hecho de comprender la herida e integrarla no es suficiente. Y para algunos dicen, bueno, yo he intentado integrar la herida, Zuley, yo he intentado ponerme al servicio con ella, pero aún así se siente demasiado doloroso, o sea, se siente que esto me está impidiendo. Entonces, a veces querer arreglarnos por pura fuerza o por puro pensamiento positivo o por simple entendimiento, no necesariamente tiene que es la salida para todos iguales, y para algunos ya esto es agotador, porque a veces la mente, incluso el alma, no están diseñadas para cargar a veces un peso demasiado fuerte, y más, digamos, en estos casos en donde es lo mismo que el cuerpo, a esas personas que pueden tener una herida y no es solamente que carga la herida, sino que todo el mundo la tropieza. Entonces, obviamente todo el tiempo la herida está doliendo porque está en un lugar muy visible, en un lugar muy sensible. Entonces, digamos, cuando una persona tiene una herida y esa herida ha sido tropezada muchas veces, realmente el agotamiento llega. Entonces, ahí es cuando, digamos, el dejar de pelearse con esa parte se vuelve demasiado importante, pero también está el otro porcentaje que tiene que ver con ese acto de fe, de poder entregar. Por eso es que cuando trabajan conmigo yo siempre hablo de la rendición, ¿ok? Digo algo que difícil la tienen las personas que son ateas, por ejemplo, porque tú dices, bueno, ¿dónde puedo yo descargar? ¿Dónde yo puedo rendir
y dejar que alguna fuerza mayor se haga cargo, ¿no? Y digo, bueno, vivir sin fe puede llevar doble trabajo, puede ser doblemente doloroso, pero digamos, si tú dices, bueno, yo no es que soy ateo, pero de repente tengo que practicar un poquito, y no hablo de religión, hablo de entender cómo se mueve el sistema, de cómo puedo yo rendirme y tener fe en esta fuerza mayor para poder soltar. Entonces ahí es donde viene la rendición, que bien también lo decía, bueno, las personas que crearon el sistema, por ejemplo, el de Alcohólicos Anónimos, que es muy junguiano, o sea, es un sistema diseñado bajo las premisas de Carl Jung. También coinciden, y cuando vamos a ver los filósofos, los grandes psicólogos o los grandes estudiosos de la existencia humana, todos terminan llevando a la fe. Es decir, es necesario tener ese pedacito de nosotros decir, bueno, ¿sabes qué? Reconozco que no puedo con esto, necesito entregarlo, y es ahí donde ocurre la rendición, que no significa rendirte. Bueno, me rendí y ahora sí es verdad que ya, no. La rendición es decir, reconozco que no puedo con esta parte y necesito ayuda, necesito apoyo divino. Por ahí hay un libro que a mí me encanta, no es religioso, que habla de pon el cielo a trabajar, por ejemplo. Entonces allí es donde tú dices, ok, puedo tener fe. Pero si aún así tú dices, mira, Zuleika, yo no entiendo, o sea, no entiendo cómo tengo yo que pensar para poder llevar esto. Está el libro que está recién salido del horno, que es Jesús más allá de la religión, pero es Jesús sin filtros. Ese libro está diseñado para entender, es decir, cómo puedo tener fe, sobre todo para los que somos muy mentales, nos ayuda, es como, ok, sé cómo lo tengo que practicar para poder yo descargar, para poder yo descansar en este tema con la herida, porque al final terminas, digamos, en ese acto de fe tú puedes descansar y poder entregar lo que realmente no puedes entender. Entonces, Quirón te enseña a vivir con la herida y, digamos, pero hay algo que, como les decía, la mente o la misma astrología o los mismos ejercicios de crecimiento personal es algo que ningún entrenamiento personal, ningún entrenamiento mental te va a dar, es cómo vas a hacer en el momento que no la sostienes, ¿no? Y yo siempre, esto a mí desde hace muchos años me ha causado como mucho ruido, por decirlo así. Por eso es que nace el libro Jesús sin filtros, más allá, o sea, porque no es un libro religioso, es un libro de, ok, ¿cómo puedo entender las escrituras? ¿Cómo puedo entender el mensaje de Jesús sin ese filtro religioso? Eso es el libro. Y esto nace, digamos, un poco cuando yo me hago esta pregunta y digo, bueno, ¿qué puedo hacer o cómo voy a hacer con esa herida? ¿Cómo voy a hacer con esto que me confronta cuando no pueda practicar ninguna de las técnicas que puede dar el crecimiento personal o las técnicas que te puede dar un psicólogo, un psiquiatra, un psicoterapeuta? ¿Cómo haces? Por ejemplo, las personas que dicen, bueno, no, ya yo me siento perfecto desde que empecé a meditar. Para otros, y digamos, lo vemos con la cantidad de corredores en los maratones de runners, para muchos es, mira, sabes que yo me quité esto que tenía, me quité el vacío existencial porque me dediqué a correr. Y yo digo, y el día que el cuerpo no ande, y el día que no puedas salir a correr, y el día que no puedas ir a hacer yoga, el día que haya tanto ruido afuera que no puedas meditar, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces no podemos basarnos en técnicas de hacer en temas tan serios o temas tan profundos o en dolores tan intensos que puede traer el alma, justamente como parte de la función que tiene de llevar ese don al mundo. No podemos meter eso en las prácticas del mundo terrenal, porque en algún momento nos van a fallar, en algún momento el cuerpo no va a andar, por una gripe, por una torcedura, por cualquier cosa. Entonces, o sencillamente un tapón de oídos, o sea, es como, ¿cómo vas a escuchar la meditación? ¿Cómo vas a hacer? No se puede. Además de, entonces ahí se te acabó la técnica de anestesia
Ahí es donde yo digo, bueno, cuando estamos hablando de Quirón, ya no es un tema de yo sostengo mi herida, yo me trabajo. No, no, no. Tenemos que buscar a ver cuál va a ser, dónde me voy yo a amarrar cuando yo no pueda. Reconocer que no siempre voy a poder con todo. Entonces ahí es donde me voy a sostener, es cuando la fe entra. Y no hablo de la fe religiosa, es decir, cómo puedo yo sostenerme en la fuerza mayor, más allá de la forma en cómo lo haga, es realmente puedo yo entregarme con fe. ¿Cómo? Bueno, toca entrenar parte de la mente, pero detrás de esto también toca dar ese paso de aprender cómo es tener fe, cómo puedo vivir con certeza, quién tengo que ser, cómo tengo que pensar para poder yo tener esa conexión. Entonces, pensar diferente, integrar la herida, integrar la sombra, te va a acercar a ese trabajo álmico, te va a acercar a ese para qué tu alma decidió encarnar, te va a acercar a tu propósito, te va a acercar a tu talento natural, a tus dones. Y digamos, la dirección con sentido te va a quitar ese vacío existencial. Tú dices, estoy empezando a vivir con sentido, estoy adueñándome de mí y de eso que vine, o sea, ese para qué estoy acá. Y todo eso buenísimo, pero al final Papá Dios, desde mi visión, es quien carga con todo aquello que nosotros podemos cargar, porque es mentira que nosotros tenemos el control del 100%. Hay cosas que no están bajo nuestro control y sí es importante tener allí. Entonces, cuando entendemos nuestra herida, entendemos que dejamos de pelear con ella, podemos entender que forma parte de lo que nosotros venimos a través de ella a aprender para poder llevar al mundo, pero la fe al final termina siendo un punto importante, no porque sea un complemento para tu sanación o porque tener fe te va a quitar la herida. Es como, bueno, ya, la fe es la fórmula mágica para quitarme la herida. No, esa es la base para poder sostenerte. Ese es como decir, bueno, ok, tengo mis muletas y puedo caminar, puedo apoyarme. Sí, es ese apoyo cuando la vida muchas veces duele y en esa comprensión, digamos, hay una frase dentro del libro que a mí me encanta, que es, tú comprendes la herida, pero Dios la sostiene. Y entre esas dos cosas, dejas de pelearte con la vida, empiezas a vivir en calma, esa ansiedad, ese estrés, esos miedos, empiezan a bajar el volumen porque es necesario. Es decir, mire, y yo les digo que yo he estudiado cuántica, he estudiado filosofía, teología, he estudiado casi todas las religiones, me faltan solamente 3 y todos los caminos llevan al mismo lugar. Y me encargo de entrenar la mente y digo, esa parte es importante. Entender el núcleo álmico, entender el para qué estamos acá, entender nuestra razón de encarnación, yo puedo decir que es un 25% del trabajo que toda persona debe hacer. El otro 25% se trata de entrenar la mente, quitar, darle de baja, actualizar el software, porque desde el momento de la concepción hasta ahora hemos descargado cualquier cantidad de aplicaciones que pudieran no ser tan funcionales para lo que nosotros queremos alcanzar, porque bueno, es parte del juego distractor. Pero también ese es el otro 25%. Pero hoy en día, después de tanto estudiar, después de tanto investigar, después de tanto buscar llenar y sanar y buscar ese remedio para sanar esa herida quironiana que habita en mí también, yo me atrevería a decir que el 50% está en manos de la fuerza mayor. Entonces cuando uno lo entiende, te dice, bueno, me puedo entregar. Y vuelvo y repito, esto no es un tema de religión. Esto es un tema de aprender a vivir de una forma diferente. Por eso es que está el libro. El libro no es un libro religioso, es un libro que tiene las pautas de las escrituras de cómo puedo practicar yo esto en la vida real. Cómo puedo practicar esto en mi día a día. Porque cuando hablamos de la Biblia es como, o del Nuevo Testamento es como que bestia, o sea, eso es demasiado religioso. Es digamos, hay pasos prácticos de cómo me acerco más yo a eso y aprendo a vivir desde la certeza, desde la paz, sin tanto conflicto, sin tanto miedo, porque al final
forma parte de esas, como les digo yo, que creo que ese va a ser el próximo libro, las pendejadas del ego, que nos hace creer, ¿no? Entonces, acá yo los voy a dejar el día de hoy con una pregunta que es, ¿qué pasaría si dejas de pelear con esa parte de ti? No para vencerla, sino para descubrir qué fue lo que esa parte de ti vino a enseñarte. Y si realmente, digamos, eso es lo que más te duele, justamente existe la posibilidad de que sea a través de esa herida donde Dios te va a usar en esta terrenalidad, en este mundo, en este planeta, en esta dimensión. Hazte la pregunta, déjala abierta, ella se va a responder solita y, ya saben, a reflexionar. Sobre todo, ¿cuál es esa parte de ti que sientes que te ha dolido tanto? ¿Cuál es esa parte de ti que dices, por más que trato no puedo sanar, no siento que sana, no logro quitarme ese dolor? Y si tan solo un día a la vez dejo de pelear con ella y empiezo a ver cómo puedo usarla, o cómo de repente Papá Dios está queriendo usarme a través de ese dolor para poder entender al otro, porque eso es justamente, entonces a veces es dificilísimo, porque es como lo que más me duele forma parte de mi don en esta existencia. No es que, bueno, como me duele la traición, porque desde que nací todo, un ejemplo de una persona que dice, le duele la traición porque desde pequeña ha vivido muchas traiciones y entonces ahora que voy a ser la abogada antitraición o voy a ser, no, acuérdense que el oficio es diferente al don, ¿ok? El don tiene que ver mucho con el para qué, pero tiene que ver con el sentido de nuestra existencia. Y el sentido de la existencia es el ser. No estamos hablando de hacer. El hacer es algo completamente diferente. Aquí se hace un trabajo para conectar con esa razón de encarnación. Y eso lo puedes hacer en cualquier oficio, haciendo lo que sea, vendiendo fruta, vendiendo lo que sea, trabajando donde estés. Porque al final es la intención, no es lo que haces, es quién eres, ¿ok? Así que se les quiere un montón. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Recuerden siempre enviar sus preguntas al DM, que estoy muy pendiente de responderlas. Y sigan la cuenta del libro de Jesús Sin Filtros. Ahí está en los stories y vayan porque también por allá va a haber mucho contenido súper interesante en cuanto a estos temas. Se les quiere un montón. Chao, chao.